Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio. Carta guía, carta consejo que salió disparado, cariño. A ver qué me quiere decir. Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Siento que todo aquello que tú querías realizar en tu vida, o de repente algo que tú querías que se concrete o salga a la luz, porque la carta del mago corazón es una carta también de soluciones. Y si te das cuenta, aquí en su gorra corazón o en su capucha está lo que es el símbolo del infinito. Mi querido Capricornio, algo que te estaba comiendo la cabeza, siento que se resuelve ya o se aclara ya, mi querido Capricornio, ¿vale? O si tú de repente me dices, Richard, necesito resolver un problema, necesito resolver un asunto, siento que se aclara ya, siento que se resuelve ya. Y recuerda que la carta del mago Capricornio es una carta también que puede ser que tenga un alto cargo. A lo mejor de repente aquello que se tiene que resolver, inclusive vosotros, tienen que llegar lo que es ante la justicia y también puede estar relacionado con el dinero y con el trabajo, cariño, ¿vale? Te enseño la cartita corazón, la carta del mago. Tranquilamente puede ser también que van a estar lidiando mucho con personas del signo Aries, pero la carta del mago no sé por qué presiento que muchos de vosotros quizás van a llegar ante la autoridad. Pero como tenemos la carta del mago como carta guía, dicen que las energías van a estar a tu favor. Te voy a dar los que signos. Vamos a ver, Capricornio, Capricornio, Capricornio. Siento un Sagitario y un Escorpio. Vamos a ver, Capricornio, mi Cordero de Dios. A ver, cariño. Mira, cuando en una lectura Capricornio sale tu signo, quiere decir que la suerte te acompaña. Y salió Capricornio. Tengo lo que es Tauro también. Y Tauro representa a una persona de carácter, autoridades. Me sale otra vez Capricornio. Me sale Leo para que tú veas la claridad, cariño, y cierras con la emperatriz. Vale. Entonces, en esta semana, mi querido Capricornio, o a partir que tú mires la lectura, es una semana de trámites legales. Es una semana de claridad. Es una semana de contratos también, ¿vale? Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Mi querido Capricornio, vamos a ver. Te voy a sacar iniciales, perdón. Siempre me lío yo. Me sale lo que es la letra T, la letra A, la letra X, la letra P, la letra N, la letra L, la letra U y la letra Z, cariño. Un poco más y te sale todo el abecedario. A ver, vamos a ver qué me dice el tarot TV Series, cariño, ¿vale? A ver, ¿por qué le sale la carta del mago? ¿Qué se va a solucionar? ¿Qué claridad va a haber? ¿Si vas a estar en trámites legales o documentos? Vamos a ver. Capricornio, 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 corazón. Vamos a ver, corazón, o es una semana de abundancia también. ¿Por qué no? Vamos a ver, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño. ¿Sabe lo que yo siento, Capricornio? Siento que va a haber un reconocimiento en tu vida. Siento esto. Siento que inclusive de repente vas a estar como codeándote, cariño, con personas muy importantes. Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Siento que va a haber entrevista, comunicación. Siento que la buena racha va a llegar lo que es a tu vida. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dice? Y la carta de la Reina de Espadas. Una propuesta, te va a llegar una propuesta, Capricornio, que a lo mejor de repente están en veremos. En veremos, ¿vale? Todavía de repente hace falta tiempo para que se concrete. Pero como tenemos la carta del mago, corazón, tenemos la carta del mago, quiere decir que esta propuesta se va a dar. Aunque en estos momentos te digo que está en veremos, porque la tierra que pisa es desierto, pero tiene todas las armas, cariño.
tiene todas las buenas energías para que esto funcione. Entonces, Capricornio, es una semana, es un mes de que te vas a estar codeando con personas muy interesantes, es un mes que las autoridades van a estar lo que es a tu favor, documentos, trámites legales, etcétera, etcétera, cariño. O alguien, mi querido Capricornio, te va a dar la razón. Alguien te va a dar la razón, ¿vale? Pero yo siento, cariño, que vas a tener reuniones, encuentros. Siento esto. Voy a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen. Y la carta también del 2 de copas. Por otra parte, mi querido Capricornio, como tenemos la carta del mago, y si a lo mejor de repente me dice Richard, vale, todo es bonito, todo es perfecto, lo que es en la parte del dinero, pero a mí no me interesa el dinero, Richard. Yo lo que quiero hacer es prácticamente los 7 quiebres del gato. ¿Cómo es eso? Pregunta mi linda gente de Honduras, cariño, los 7 quiebres del gato, el tra, tra, tra. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, si a lo mejor de repente tú sospechabas que alguien te ocultaba algo, puede ser amor, puede ser relación, puede ser comunicación, proyecto, siento, cariño, que tus ojitos hechiceros, que un día se lo comerán los gusanos, cariño, lo van a ver. Siento esto, porque fíjate muy bien. Si te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí hay 2 personas que aparentemente pensaban que nadie podía saber su secreto. Llévalo a tu terreno. Puede ser amor de pareja, puede ser familia, puede ser algo que oculten de repente en el trabajo y tú prácticamente lo pillas. ¿Ves? Porque detrás hay 2 policías, cariño. Hay 2 policías, mi querido Capricornio. Entonces, corazón, hay algo que tú te vas a enterar. ¿Vale? Hay algo que tú vas a escuchar y quizás por eso desde un principio con la carta del mago va a haber claridad en tu vida. Cariño, ya sea de repente para que te lleves un disgusto o de repente para que estés saltando de un pie porque a lo mejor te das cuenta o te enteras que esta persona siente algo por ti. O de repente me dice Richard, lo que pasa es que hace unos días me he enterado que la persona que me interesa o mi pareja está saliendo con alguien. No te sientas mal, Capricornio, ¿vale? No te sientas mal, siéntete feliz porque te está sacando la venda de los ojos, cariño. Vas a estar viviendo siempre engañado o engañada con una persona, mejor saberlo ya. A mal paso dale prisa, pero algo te vas a enterar, algo vas a ver. Voy a sacar una carta más. A ver, corazón, es una semana de emociones, Capricornio. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, puede ser que hay un grupo muy fuerte que de repente una persona te va a hablar de sus sentimientos o una persona te va a decir lo que siente por ti o una propuesta que implica cariño, inclusive un matrimonio. Una propuesta, ¿vale? Siento esto. Pero mi querido Capricornio, como tenemos la carta del 2 de copas y tenemos la carta del 10 de copas, siento que para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, esa persona que te va a hablar de ese sentimiento, a lo mejor me dice Richard, ¿por qué aparece recién? ¿Por qué no la conocí antes? ¿Por qué no lo conocí antes? Porque muchos de vosotros siento que tienen pareja o ellos tienen pareja, ¿vale? Entonces, la última palabra lo tienes tú. Veo un amor oculto. Para muchos de ustedes, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Es una semana de emociones, Capricornio, por Dios. Te veo haciendo los 7 quiebres del gato. Ay, por Dios. Si vosotros hubieran estado lo que es en el super chat, es que de verdad, Honduras presente, Honduras. Bendiciones desde Barcelona. A ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño. Me dicen, conciencia voluntaria. Debe comprometerse con algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chakra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta se le será devuelto con creces. Richard, te traba la emoción, cariño. ¿Qué me dice esto?
Todo lo que tú siembras, mi querido Capricornio, al final vas a cosechar, sea bueno, sea malo, ¿vale? Si tú quieres de repente, un ejemplo. Richard, yo quiero que me aumenten el sueldo, Richard, pero a lo mejor de repente tú trabajas solamente 8 horas al día y el jefe a veces te dice, oye, ¿te puedes quedar lo que es 1 hora más? Y tú dices, no. No puedo, ¿vale? No puedo porque tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo crees que tu jefe te va a aumentar, cariño? A veces hay que hacer un poco de mérito, ¿no? O si tú de repente, cariño, quieres que una persona, pues yo qué sé, te hable, te converse, pues haz mérito, cariño. A lo mejor ha habido una discusión, un problema, y solamente es cuestión de hablar o bajar un poco la guardia. Eso no quiere decir, cariño, que tú seas débil, sino inteligente, corazón, ¿vale? Entonces tienes que ganarte prácticamente la confianza o el cariño de los demás, inclusive de Dios. Si puedes compartir con tu prójimo, comparte con tu prójimo. O puede ser que a partir que tú mires esta lectura, cariño, a lo mejor me dice Richard, ya estoy metido en esto. Voy a hacer algo para poder compartir con mi prójimo, ¿vale? Voy a hacer algo para poder ayudar a los demás. A lo mejor estás con ese corazoncito, cariño, caritativo o caritativa. Me encanta, corazón, te has ganado el cielo. Ahí nos vemos. Richard, tú no te vas a ir al cielo. Bueno, donde sea nos vemos entonces, cariño. Ya está, es que de verdad. A ver, vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Solteros y solteras. Vamos a ver, corazón, solteros y solteras, qué me quieren decir para vosotros. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, cariño. Parece que me lo hubieran sacado este mensaje de mi lengua, cariño. A ver, de mi lengua. Todo lo que tú siembras vas a cosecharte, dice solteros y solteras. Si tú en estos momentos, mi querido Capricornio, estás detrás de una persona tirando maicito y me dice, Richard, no hay manera, Richard. No hay manera de convencer a esta persona. Me ignora, me hace la cobra, Richard. Me desprecia, mi amor. Siento que esta persona te está probando, solteros y solteras, ¿vale? Porque esta persona pues se da cuenta que debería darte lo que es una oportunidad. Seas hombre o seas mujer, da igual, ¿vale? Ay, Richard, yo siempre soy atento con Pepe Lucho, Richard. Siempre con el Kevin. Si tú supieras, mis amigos me dicen, es horroroso, es horroroso. ¿Cómo puedes estar con él? Pero yo lo amo, Richard, yo lo quiero. Yo te entiendo, corazón. Yo te entiendo que a veces te portes como si fueras arqueológica, corazón, ¿vale? ¿Cómo así? Yo sé que a ti te gusta la arqueología. ¿Vale? ¿Por qué, Richard? Porque te van los guacos, te van las momias. Te van las momias. Pero así es el amor, Capricornio. Así es el amor, corazón. ¿Qué vamos a hacer? Siento, cariño, que alguien te va a corresponder o posiblemente puede ser que tú vas a corresponder a alguien. Porque aquí veo recompensa, Capricornio. Aquí veo recompensa, ¿vale? En pocas palabras, cariño, tu momia Ramsés te va a corresponder, ¿vale? Tu momia Tutankamón te va a corresponder. Ya está. Así es el amor. Así es el amor, Capricornio. Vos acabas cartas. La carta también del 7 de bastos. Inclusive, mi querido Capricornio, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, mi familia no estaba de acuerdo, mi entorno no estaba de acuerdo, siento, cariño, que bajan la guardia, porque aquí había como un enfrentamiento, ¿ves? Había como un enfrentamiento. O de repente tú estabas siempre discutiendo con él o con ella, baja la guardia, cariño. Baja la guardia y este personaje pues simplemente te va a dar lo que es la razón. La carta de colgado, mi querido Capricornio, inclusive lo vas a ver como muy fácil, como muy, ¿qué ha pasado aquí? La carta también del 8 de copas. ¿Qué ha pasado, cariño? Pues que esta persona con la cual tú quieres tener lo que es una oportunidad, solteros y solteras, posiblemente, corazón, ya está olvidando algo del pasado, ¿vale? Entonces, te quiere en tu vida como si fueras el presente, mi querido Capricornio. Te viene suerte, Capricornio. Te viene suerte, ¿vale? Siento que el mago está lo que es a tu favor. Siento que algo mágico va a pasar lo que es en tu vida. Algo precioso. Voy a sacarte lo que es las características y ahí te voy a dar más información. Vamos a ver, corazón. Capricornio, pero te viene suerte. Es tu semana, Capricornio. Aprovéchalo, corazón. Te viene suerte.
Tenemos lo que es la carta de la luna. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, Capricornio. Siento también, cariño, que tienes una tristeza relacionada con el amor, porque la carta de la luna representa sentimientos y familia. A lo mejor de repente me dice Richard, extraño a mi familia, extraño a mi pareja, estamos separados por cualquier motivo, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Hay una tristeza, Capricornio, pero todo va a ir bien. La carta también de la reina de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente estás lidiando o vas a lidiar con una persona de elemento fuego, Sagitario, Aries y Leo. Esta persona puede ser que sea más moreno o morena que tú. Es una persona de cabello corto. Es una persona con la cual vas a tener como una conexión muy fuerte con él o con ella. Aquí hay magia. Aquí hay magia, no es que te haya hecho brujería, ¿vale? No pienses mal. Simplemente que me dice Richard, desde el primer momento que vi a esta persona, sentí que estábamos hechos el uno para el otro, mi querido Capricornio, ¿vale? Siento esto. Siento que este encuentro posiblemente puede ser en una reunión, en un evento, en un espectáculo, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La carta también del sacerdote. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente estás lidiando con personas que son delgados o delgadas, piel trigueña, o son de piel blanca pero están muy bronceados. Este personaje de repente su trabajo está relacionado con el mantenimiento, la construcción, o de repente es una persona que tiene un alto cargo, pero su energía es noble, su energía es buena, Capricornio. Siento que este personaje te va a dar lo que es una sorpresa, puede ser también de cabello largo, negro, tiene una sonrisa pero que me llama mucho la atención, ¿vale? A ti te va a gustar, cariño, a ti te va a gustar. Mayor de 40 años. La carta también del caballero de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, vas a recibir una indirecta, pero de una persona que no da la cara. A lo mejor de repente está lo que es en la distancia, o de repente vas a recibir algún tipo de mensaje, puede ser a través de las redes sociales, o de repente, cariño, yo qué sé, te llega un correo, una carta, te va a llegar a tu casa. Pero no da la cara, cariño. Es como si fuera anónimo o anónima. Te recomiendo, mi querido Capricornio, que no hagas caso a esto, ¿vale? Porque personas que no dan la cara, no vale la pena que tú pierdas el tiempo, cariño. Si no, pregúntame a mí, los haters, los haters, cariño. Hoy de verdad me dicen de todo menos bonito. Muy bien, bendiciones, mi querido Capricornio. Es una semana muy preciosa para ti, es una semana de encuentros, te vas a estar relacionando con muchas personas buenas, unas personas influyentes, vas a hacer contrato, va a haber claridad, tus ojos van a ver algo porque vas a ver algo que a lo mejor te estaban ocultando todo este tiempo. Bendiciones, cariño, te quiero, la abundancia te llega, hasta la vista y sé feliz.